Continuando con los estudios de estrés durante la preformulación, se continuará con el subtema de compatibilidad con excipientes, es decir, el principio activo que tan fácilmente o que tan difícilmente podría reaccionar con algunos excipientes. Antes se pensaba que los excipientes eran inertes, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los excipientes son sustancias químicas que pueden reaccionar dependiendo del tipo de reacción y el grupo funcional, el mecanismo y las condiciones con los principios activos. ¿Qué es lo que se quiere? Que el principio activo no reaccione. Ojo, la química orgánica quiere que todo reaccione, pero la tecnología farmacéutica, a menos que se quiera que reaccione, pues sí se busca eso. Pero en general, la gran mayoría de las veces, pues lo que se busca es que no reaccione. Es decir, que la fórmula no tenga reacciones químicas con los excipientes de la forma que la componen. Es decir, si se formula acetaminofén, que no reaccione con el agua, que no reaccione con el azúcar, que no reaccione con el colorante, que no reaccione con la esencia. Todo eso es lo que se busca. Si se hacen cápsulas, cápsulas de indometacina, por ejemplo, que la indometacina no reaccione con el talco, no reaccione con la lactosa, no reaccione con la celulosa y no reaccione con la gelatina de la cápsula. Estos estudios para ver si reacciona se hacen en la etapa de preformulación. Ahora bien, la compatibilidad con excipientes generalmente se ha concebido para el estado sólido. No significa que no se pueda hacer para el estado líquido. Sí se puede, pero se enfoca un poco más, tiene mayor estudio sobre el estado sólido. ¿Por qué? Porque se pensaría de que los sólidos no reaccionan, pero no, siempre reaccionan. Lo que pasa es de que no están en un medio que se los permita una rapidez de reacción, pero aún así, hay medicamentos que se espera que tengan vida útil de 5 años y tal vez ni llegan a la vida útil de 5 años. ¿Por qué? Porque han reaccionado su principio activo. Un ejemplo claro de ello es la ranitidina o el orazepam. Son medicamentos que con suerte alcanzan 3 años a lo más. Aquellos que lo han formulado excelente sin que reaccionen los excipientes con ellos, y son en forma de tabletas, son en estado sólido. Y no significa que solo porque estén en estado sólido no van a reaccionar. Por supuesto que reaccionan. Y aproximadamente, digamos, cuando ya ha pasado 2 años, 3 años, han reaccionado un 10%, lo cual hace de que el principio activo dentro de la fórmula ya no esté al 100%, sino que está a un 90%. Y si está a un 90%, pues prácticamente ya no cumple ese medicamento las pruebas de calidad para que un usuario lo ingiera. Así de que hay que tener mucho cuidado a la hora de formular medicamentos. Hay que hacer los estudios de preformulación y para eso se hace la preformulación, para no equivocarse en la formulación y no equivocarse en la estabilidad. Hay que recordar lo siguiente: el fármaco es una molécula y en su mayoría los fármacos son orgánicos. De esas moléculas forman parte de un cristal y ese cristal forma hábito cristalino y ese hábito cristalino forma un polvo y este polvo se va a mezclar con otros excipientes a fin de formar la forma farmacéutica, a fin de generarla. Y una de las reacciones que pueden haber entre principios activos y excipientes es la tan sencilla reacción ácido-alcalina, en donde el grupo funcional orgánico carboxílico pues libera un protón, y si hay un excipiente que sea alcalino, pues va a reaccionar con este protón.
y queda de tarea tratar de ver cuáles serían unas reacciones famosas ácido-alcalinas de principios activos con excipientes. Ahora bien, hay reacciones orgánicas. ¿De qué tipo? Que tengan involucrada el nitrógeno. Y la más famosa de ellas es la reacción de Maillard, en donde aminas primarias y aminas secundarias reaccionan con azúcares reductores. ¿Y cuáles son los azúcares reductores? Pues los azúcares reductores en algún momento ustedes están acostumbrados, o todos estamos acostumbrados, de que vemos el anillo cerrado de los azúcares, pero en realidad lo que está sucediendo es un equilibrio en donde está la configuración cerrada, pero a veces está abierta, y cuando esa configuración está abierta, aquí hay un carbonilo, el cual está susceptible a un ataque nucleofílico de estas aminas, y es ahí donde se da la reacción. La reacción es muy compleja, tiene muchas etapas, pero lo que importa es que si hay un azúcar reductor y hay amina primaria o secundaria, pues ellas van a reaccionar, van a hacer un montón de etapas, pero al final se forman compuestos que tienen color. Y esos compuestos que tienen color, pues es bien notorio porque se ve de que si la mezcla de principio activo con excipientes era blanca, pues se va a ir haciendo de color oscuro, como color cafecito o beige. Entre más oscuro se haga, pues significa de que mayor cantidad de reacción hubo en principio. Y es una reacción bien común. Por ejemplo, varios alimentos sufren la reacción de Maillard, y eso es lo que hace de que cuando se estén cocinando haya reacción de los azúcares reductores con las aminas, y por eso es que se vuelven cafecitos los alimentos con tonalidad café, porque indica que ha habido una reacción de Maillard. Por ejemplo, la lactosa. La lactosa es un excipiente que se usa mundialmente en tabletas y cápsulas y otras formas farmacéuticas. Y esta lactosa es un azúcar reductor. Y debido a ser un azúcar reductor, pues hay principios activos que tienen aminas, en este caso secundaria, y es la fluoxetina, y esta fluoxetina es un antidepresivo, pero debido a que es una amina secundaria y aquí está este azúcar reductor, pues lo más seguro que el producto de degradación que se forme es una reacción entre ellos dos. ¿Cuándo se ve más comprometida la reacción? Si la lactosa es su forma cristalina, bueno, de hecho no tiene forma cristalina, está como amorfa, es decir, si su configuración de cristal está como amorfo, es decir, no tiene configuración ni tetraédrica ni romboédrica, sino que es amorfo. Y cuando es amorfo, pues es más fácil que reaccione. Por lo tanto, va a haber una mayor incompatibilidad, ojo, incompatibilidad de la fluoxetina frente a la lactosa. ¿Qué pasaría si la lactosa está en presencia de otro compuesto que no tenga aminas? Pues ahí se habla que la lactosa es compatible con ese principio activo. Eso nos lleva a los estudios de estrés. Y estos estudios de estrés pues pretenden verificar si realmente el principio activo va a reaccionar o no con los excipientes. ¿Y qué es lo que se hace? Pues tratar de estresarlos en condiciones que se aumenta la cantidad del excipiente, o se tratan de termocatalizar a fin de ver si el principio activo sufre alguna reacción frente a los excipientes.
¿Y cuáles excipientes hay que elegir? Pues los más comunes. Y en el mundo, los más comunes a elegir para las formas farmacéuticas sólidas, llámese tableta, llámese cápsulas, llámese polvo para suspensión, que se fabrican como sólidos, pero al final se administran como líquidos, porque el polvo para suspensión hay que agregarle agua y hay que agitarlo para que se administre al usuario. Y es un líquido como lo tome el usuario, pero se fabrica como polvo, y en muchos de esos polvos pues se utiliza lactosa, se utiliza fosfato dicálcico, ya sea dihidrato o anhidro, celulosa microcristalina, almidón de maíz, almidón modificado. Esa modificación es para la fluidez, no crean que es para que lo han modificado químicamente, sigue siendo almidón, pero simplemente se ha mejorado la fluidez. Polivinilpirrolidona, glicolato de almidón sódico, crosscarmelosa sódica, estearato de magnesio, ácido estiárico, silicio coloidal. Entonces son los excipientes más comunes que están en polvo, que están sólidos, y uno toma el principio activo y trata de hacer mezclas con cada uno de ellos, y para ello se tienen varios diseños. Este es el diseño simple. En el diseño simple, ¿qué se trata? Se trata de mezclar el principio activo, ojo, con cada uno de los excipientes por aparte. De eso se trata el diseño simple. El principio activo repitiendo con cada uno de los excipientes por aparte. ¿En dónde se mezclan? En un mezclador de polvos rotatorio. Y a escala pequeña, pues el mezclador rotatorio es la bolsa. Y se trata de mezclarlos uno a uno, es decir, principio activo con lactosa, principio activo con almidón, principio activo con talco, principio activo con crosscarmelosa, etcétera. Y la gran pregunta es, ¿en qué relación? Generalmente la relación más famosa es 1:1. Por ejemplo, 0.5 gramos de principio activo, 0.5 gramos de excipiente. O si se quiere ver la influencia de cambiar la relación, pues se hace más grande la cantidad de excipiente y se hace más pequeña la cantidad de principio activo. Digamos una relación 1:3. O si se quiere ver que si se disminuye la cantidad de excipiente, ¿cuál sería la influencia? Pues la relación sería 3:1. Por cada 1 de excipiente hay 3 de principio activo. Y una vez se tengan todas las mezclas hechas, uno tiene dos opciones. O las lleva al calorímetro diferencial de barrido para ver si hay reacción termocatalizada, o la opción 2, si no se tiene el calorímetro diferencial de barrido. La opción 2 es que se lleva a una cámara que tiene cierta temperatura y se deja ahí durante varios días. Generalmente se llega a máximo 2 meses, máximo, y a diferentes temperaturas. Por ejemplo, hay que tener 3 cámaras. Una sería a 40 grados, otra sería a 50 grados, otra sería a 60 grados. Si se quiere llevar a 70, también se puede llevar a 70. Pero ¿qué pasa? Con esto solo hemos tratado de inducir la reacción posible. Pero no podemos ver hasta que lo metamos en un equipo instrumental que sirva para ver qué es lo que ha pasado acá. Y en este caso sería un cromatógrafo líquido. Si el cromatógrafo líquido lo tiene con un detector de masas, pues eso sería lo mejor, para tratar de elucidar qué compuestos son los que se forman o no. Viendo la opción 1, pues en la opción 1, pues teniendo con un calorímetro diferencial de barrido, pues es sencillo, es rápido, y lo que se trata es que se pone aquí en un crisol la muestra, el otro crisol queda vacío y el horno lo que otorga es energía a ambos crisoles. Y si esta mezcla de principio activo con excipiente
va a sufrir reacción, pues agarra la energía suministrada y reacciona. Si no va a reaccionar, pues por más energía que se le administre, pues no reacciona y solamente van a tener los fenómenos termodinámicos individuales. ¿Y a qué nos referimos con fenómenos termodinámicos individuales? Pues nos referimos a que el principio activo, al ir ganando energía y ir aumentando la temperatura, pues va a llegar un momento que va a fundir. Y el excipiente, pues si funde, pues también va a fundir en una región. Y si el excipiente se funde con degradación, pues va a fundir y se va a degradar. Pero no va a haber una señal de reacción. Pero si los dos reaccionan uno con el otro, pues en el termograma lo que aparecerá es una señal de reacción. Veamos el caso cuando hay compatibilidad, es decir, que son compatibles, que no hay reacción. Aquí está en este termograma el irbesartán, en donde si se calienta, el calentamiento va desde temperatura ambiente hasta aproximadamente 200 grados. El irbesartán puro pues funde como eso de 180. Y después se puso la lactosa y se trató de ver en dónde fundía. Y se ve que la lactosa funde aproximadamente en 140 y queda líquida. Después se pone otro crisol con la mezcla. Ojo, cada uno de estos es crisol diferente. Este es crisol 1, crisol 2, crisol 3. Y en el crisol 3 se puso la mezcla de irbesartán con lactosa, aproximadamente partes iguales. ¿Y qué es lo que se ve? Pues las señales originales, la señal de fusión de la lactosa y la señal de fusión del irbesartán. Como se mantienen las señales originales, pues hay compatibilidad termoquímica. Es decir, ellos pueden convivir en una forma farmacéutica, sea tableta, sea cápsula, sea polvo para suspensión, sea lo que sea, ellos no van a reaccionar por más energía que se les suministre. Es decir, son compatibles. Viendo el caso contrario. El caso contrario es cuando hay incompatibilidad termoquímica. Viendo crisol 1, crisol 2, crisol 3. El crisol 1 tiene el principio activo A y funde aproximadamente a 100 grados. Después se sigue calentando y aquí lo más seguro es que hay una degradación térmica a 240 grados. Ahora bien, aquí en el crisol 2 está el excipiente, un excipiente B. Y se ve que a lo largo de esta región de 40 grados hasta como 240, pues no hay señal. Y ya cuando llega a 240, pues ya se degrada. Obvio, pues en temperatura demasiado alta. Ahora bien, en el crisol 3 hay principio activo mezclado con el excipiente. Principio activo A mezclado con el excipiente B. ¿Qué es lo que pasa? A medida se va calentando el crisol con la mezcla, ya no se observa la señal de fusión del principio activo, sino que aparece otra señal nueva. Esta señal nueva que no estaba antes es la entalpía de reacción y por lo tanto eso demuestra que han reaccionado el principio activo A con el excipiente B. Por lo tanto, lo preferible, ojo, esta reacción pues sucedió a temperatura alta, como a unos 100 grados, 140. Lo que no sabemos es qué va a pasar a temperatura de 25 o temperatura en un ambiente de San Miguel como a 30, 35, 40 grados. Eso no se sabe, pero lo que se quiere evitar es una reacción entre ellos dos. Entonces, por lo tanto, el formulador debe de tener criterio de decir, yo prefiero mejor no formular con este excipiente a menos que sea sumamente necesario. Y si es sumamente necesario, pues tiene que justificar por qué. Pero con este excipiente, por lo menos en lo personal, yo no formularía. Vería qué otras opciones hay para utilizar.
porque yo no quiero que el principio activo ya en mi forma farmacéutica final vaya a reaccionar con los excipientes y después el medicamento ya no dura en el mercado, porque no dura ni 2 años en estantería, se degrada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, está la opción 2 del diseño simple. Ojo, estamos siempre en el diseño simple, que es principio activo excipiente 1 a 1, es decir, que va cada uno. Si no se tiene calorímetro diferencial de barrido, pues está otra alternativa. Es que se ponen las mezclitas en frascos de vidrio. ¿Por qué en frascos de vidrio? Porque es el material más inerte. Y se pone en una cámara de estabilidad. La temperatura, como ya se dijo, puede ser 40, puede ser de 50 a 60, 70 a 80. ¿Y por qué máximo llegar hasta 80? Porque de 80 para arriba todo reacciona y ya las reacciones son demasiado descontroladas y ya todo se vuelve un caos. Entonces, ¿cuántos se dejan en la cámara de estabilidad? Pues lo preferible es tener 3 cámaras de estabilidad a cada condición. Y se dejan 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 días. Y se comparan con la condición de laboratorio. Entonces hay que preparar cada una de estas mezclas en un frasquito y se dejan en todas estas condiciones. Y una vez pasa el tiempo, digamos pasan 7 días, se toma muestra, se analiza en el cromatógrafo líquido. Llega al día 14, se toman otras muestras, pues las del día 7 ya se usaron, otras muestras, hay que preparar suficientes muestras. Por ejemplo, todos estos frasquitos hay que preparar si se quiere tener a todas las condiciones. Entonces hay que tener suficiente cantidad, y esto es por excipiente. Ya si quiere tener, digamos, 5 excipientes, pues tiene que hacer todo esto para los 5 excipientes. Pero bueno. Se van tomando muestras y se preparan, se hace lo clásico de la química analítica cuantitativa, pues que se preparan, se diluyen en un balón, se toma alícuota, se va en otro balón y después del otro balón se filtra, filtro de punto 45, de punto 2 micras y después en el cromatógrafo líquido. Y en el cromatógrafo líquido, ¿qué se trata de ver? Lo que se trata de ver es qué señales da, pero para de un solo aprovechar qué es lo que se va a ver en el cromatógrafo, pues veamos el diseño acumulado. En el diseño acumulado no va el principio activo con cada excipiente, sino que los excipientes se van acumulando, es decir, hay una preparación 1, es decir, el principio activo solo, la preparación 2 del frasquito o de la bolsa y después se pasa al frasquito, pues es el principio activo más el excipiente 1. En la preparación 3 es principio activo más excipiente 1 y el excipiente 2. En la preparación 4 es el principio activo más el excipiente 1 más el excipiente 2 más el excipiente 3 y así sucesivamente hasta acumular todos los excipientes posibles. Este diseño acumulado, ¿con qué se hace? Este diseño acumulado se hace cuando usted ya tiene ya idea de cuál va a ser su fórmula final y la está verificando de que la mezcla total no va a reaccionar, y por eso si tiene duda de que el excipiente N sea el que está causando inestabilidad, pues se deja de último y se agrega por último en todas las mezclas. Si el excipiente N está causando inestabilidad, pues estas mezclas anteriores deberían de dar que el medicamento no reacciona, y solo hasta que se agregue el excipiente N es donde se manifiesta ya la reacción y ya se le atribuye que entonces este es el que está causando la inestabilidad química, ojo, química de la formulación. Como siempre, se preparan todos los frasquitos, se llevan a las cámaras de estabilidad a todas las condiciones, nada más de que aquí es diseño acumulado, y se dejan a los diferentes días. Se lleva al cromatógrafo líquido, las preparaciones, etcétera, y se trata de buscar señales de impurezas en el cromatógrafo líquido. Por ejemplo, aquí en la temperatura ambiente que dice control, aquí está el principio activo. Sale un tiempo de retención de aproximadamente 22 minutos, 21 o 22 minutos. Y hay una señal acá que está a 18 minutos y otra señal que está acá como a 26 minutos.
pero estas ya son señales originales que ya las trae la materia prima o la mezcla. Entonces, así nace, por decirlo así, el producto, o así viene así la materia prima. En cambio, si al combinarlo con el excipiente 1, todo esto es para el excipiente 1, a temperatura de 60 comienzan a salir señales ya de prestar atención. Y más si las señales van creciendo a medida se aumenta la temperatura. Por ejemplo, aquí, a temperatura de 80, esta señal ya se ve de que ha aumentado un poquito más, en tiempo de retención de 14. Quiere decir que el excipiente 1 con el principio activo forman una reacción y generan esta impureza, este producto de degradación. Bueno, no es impureza, es producto de degradación específicamente. ¿Por qué? Porque es el producto entre la reacción del principio activo con el excipiente. Y es de tenerle cuidado. Y, por ejemplo, este excipiente 1 que dijimos, genera la impureza B con el principio activo. Entonces lo que se trata es de ir rastreando qué impurezas o qué productos de degradación se generan. Aquí dicen degradación. Y esto es con cada uno de los excipientes. ¿Qué es lo que se hace? Pues poner para cada excipiente pues los diferentes cromatogramas para que se logre ver cuál es la progresión de las señales que van saliendo. Este es como un detector de UV. Entonces aquí se ve todos estos son grupos cromóforos, por supuesto, que generan señal. Pero aquí es lo que les mencionaba anteriormente, de que a temperatura de 100 pues ya prácticamente se vuelve un desorden y todo reacciona, y aquí salen un montón de señales que ya no se puede atribuir qué es lo que está pasando. Por lo tanto, es recomendable llegar a temperatura de 80. Y, por ejemplo, si aquí este es el excipiente 1 y genera todas estas impurezas a temperatura de 40, pues yo no formularía con ese, porque genera un montón de impurezas. Pero si el excipiente 2 solo genera estas, y estas son originales del principio activo, ya siempre salen, pues, que cada vez el principio activo que se pone, o recién fabricada la tableta, o la cápsula, el polvo para suspensión salen, pues el excipiente 2, obvio, o sea, y a condición de 40 no genera, y a condición de 60 no genera, a condición de 80 grados no genera, pues está bastante estable el excipiente el principio activo frente al excipiente. Entonces yo sí formularía con este excipiente 2. Entonces lo que se trata es de ir buscando qué excipientes generan señales, pero eso es con la opción 2, con cromatografía líquida. ¿Cuál sería la mejor técnica para analizarlas? Pues las dos, no existe una mejor que la otra. Lo que se trata es de buscar información, buscar conocimiento y profundizar en toda la información que le puedan dar sus experimentos. Entonces ya sea se tenga cromatografía líquida o se tenga calorimetría diferencial de barrido. Entonces hay una situación, digamos que el diseño simple, pues funciona bastante para cualquiera de las dos técnicas, ya sea calorimetría diferencial de barrido o cromatografía líquida, pero previamente que haya estado en una cámara de estabilidad. En cambio, el diseño acumulado, porque son mezclas, ya no son solo una sustancia o dos sustancias, ya son varias sustancias. Ya el calorímetro diferencial de barrido pues aparecerían, no se sabría interpretar ya cuando son muchas sustancias las que hay en el crisol, así de que funciona mejor para mezclas ponerlo en la opción 2 con cámara de estabilidad y luego llevarlo al cromatógrafo líquido. Finalmente, hay unos ejemplos de estabilidad intrínseca del principio activo y compatibilidad del principio activo con excipientes. Estabilidad intrínseca. La ampicilina sódica,
¿Qué es lo que hay que ver de la ampicilina sódica? Pues hay que ver qué tipo de molécula es. Como es ampicilina, ya se sabe que es una penicilina. Y la penicilina pues tiene un anillo beta-lactámico. ¿Y qué significa beta-lactámico? Pues que el nitrógeno está unido al carbonilo y aquí está, como es de 5 miembros, pues es penicilínico el otro anillo. Entonces son dos anillos juntos y es un lactámico. Y los lactámicos son los más susceptibles a hidrólisis. Por lo tanto, lo más seguro es que vaya a reaccionar hidrolíticamente con el agua, ya sea catalizado por ambiente alcalino o catalizado por ambiente ácido. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué microespecies genera. Y estas microespecies, si tal vez no se las logran ver acá, pues aquí lo que estoy viendo es que aquí en este punto está ionizado, aquí está ionizado esta especie morada, esta especie verde está ionizada solo aquí el nitrógeno, creo, ¿sí? La especie roja está ionizada en este grupo, aquí ha capturado un protón. La especie azul pues parece que está ionizada, pero no me recuerdo en qué región, pero sí está ionizada. Hay que ver esta amarilla. Esta amarilla no está ionizada. En ningún momento está ionizada. Ahora bien, como no está ionizada, hay que ver el comportamiento de solubilidad. Veamos si coincide con lo que estamos especulando. Con los conocimientos previos que se tiene sobre soluciones y sobre polvos, se sabrá de que es más fácil que se solubilicen las ionizadas y que no se solubilicen las no ionizadas. Entonces hay que ver si es correcta esa aseveración. Y sí, efectivamente, la especie no ionizada, que era la amarilla, es la que no se solubiliza. Hay que ver el rango. La amarilla está en un rango de aproximadamente de 2 a 8, siendo óptimo de 4 a 6, casi 7, donde no se solubilice. Entonces aquí de 4 a 6, casi 7, es donde menos se solubiliza. Este es recordando del ciclo pasado. Es una gráfica de solubilidad con respecto al cambio de pH del medio. Y aquí se observa de que la mayor solubilidad está ya sea en ambiente alcalino o en ambiente ácido, pero en ambientes neutro, ligeramente ácido, de 4 a 7, pues no se solubiliza la ampicilina. Y eso hace de que formularla en un líquido en donde no se solubilice sería la mejor opción. Y así efectivamente es que se ha formulado alrededor del mundo. Lo que uno toma cuando le dan ampicilina a uno, a los niños, a los ancianos, es ampicilina en suspensión. Y es justamente en suspensión para evitar que se ionice, porque si se ioniza es más rápido que se degrade. Pero hay una cuestión, ¿se formula de un solo en agua? No, se formula como polvo para suspensión, es decir, está el polvo en el frasco y después se le agrega agua. Y una vez agregada el agua se dispersa y uno se toma la suspensión, y es suspensión porque no está solubilizada, y uno la guarda en refri. Y aún en refri, lo más que dura es aproximadamente 3 semanas, un mes, lo más que dura, no porque 15 días. Quiere decir que aún sin solubilizar, esta ampicilina se degrada. ¿Por qué? Porque es tan sensible la reacción del anillo beta-lactámico al agua de que empieza a degradarse una vez formada la suspensión. Así de que ni loco se le vaya a ocurrir a alguien hacer una suspensión de un solo con agua, sino que hay que hacerlo con polvo y después agregarle agua. El usuario le agrega el agua y ni loco alguien lo vaya a formular en solución. ¿Por qué? Porque en solución prácticamente solo le va a durar un día
el producto, porque le está poniendo agua y este anillo beta-lactámico pues no resiste el agua. Queda de tarea lo siguiente. Un caso 1, donde hay estabilidad intrínseca y también hay compatibilidad. Es sobre el verapamilo. ¿Qué hay que hacer? Según la información del siguiente artículo científico, definir si el verapamilo es estable intrínsecamente o no. Explicar la respuesta con los datos del estudio. Además, punto número 2, determinar si es compatible frente a los excipientes y explicar la respuesta con los datos del estudio. Y punto número 3, finalmente, en caso de inestabilidad intrínseca, ya sea aquí que no sea que él por él solito no sea estable, o que reaccione frente a excipientes, explicar las causas orgánicas, es decir, qué pasa de la química orgánica en la molécula para que reaccione. ¿Y cuál es el artículo? Pues es un artículo publicado en Molecules y es un estudio científico, por supuesto, del análisis térmico aplicado a verapamilo hidrocloruro para su caracterización en formulaciones farmacéuticas. En otras palabras, es preformulación. Y resultó de que lo hicieron por calorimetría diferencial de barrido. Y aquí está de la temperatura inicial hasta la temperatura final. La señal del verapamilo es esta, VRP. Y aquí están con los diferentes excipientes, con talco, con acetona, con un colorante amarillo, con polietilenglicol, etc. Hidroxipropilcelulosa, fosfato cálcico anhidro, fosfato cálcico dihidrato, con eudragit, con isopropanol. Y aquí ya cambio a cromatografía líquida. En cromatografía líquida lo pusieron a ver si era estable intrínsecamente. Aquí está la señal en cromatografía líquida, es detección UV. Y el tiempo de retención del verapamilo es 2 minutos. Y aquí está la señal con hidrólisis neutra, aquí está con frente a la luz, aquí está con calor seco. Y aquí está con frente a hidrólisis ácida la señal frente a la hidrólisis alcalina y la señal frente a oxidación. Por lo tanto, explicar qué es lo que está pasando. Esas 3 situaciones del verapamilo en ese estudio. Y casos varios. Resolver qué posibles reacciones puede tener la aspirina contra algunos excipientes, con los excipientes comunes que están en el listado de esta clase. ¿Qué podría reaccionar con la aspirina? O si es estable intrínsecamente o no. Es decir, por sí sola frente al agua, frente al oxígeno, etc. Y también queda de tarea hacer ese mismo ejercicio de estabilidad intrínseca y estabilidad con excipientes. ¿Qué posibles reacciones podría tener el lorazepam, la ranitidina, espironolactona y carvedilol? Estos son sustancias que se han trabajado alrededor del mundo y son sustancias que en lo personal, algunas de ellas las he trabajado bastante de cerca, entonces sería de que se haga un ejercicio de qué podría reaccionar con ellos. Aquí están resaltadas los grupos funcionales, así de que solo es cuestión de ponerse a trabajar un poco. Si hay preguntas, hay que escribirlas en el foro. Recordar de que hay que leer las indicaciones que están en el foro antes para evitar que se escriban la misma pregunta varias veces. Así de que ya tienen material para estudiar. Y eso sería todo con respecto a la temática de estabilidad intrínseca y compatibilidad con excipientes. Hay mucho más, pero eso es lo básico, lo más básico que hay que saber.
un conocimiento para un formulador que pretende hacer medicamentos en cualquier forma farmacéutica. Así que hasta aquí se llegará.